Muy buenos días, queridos apreciados estudiantes. Reciban un cordial saludo de su docente, Dayana Zarango. En esta clase demostrativa del método de caso, vamos a plantear una pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son las culturas del Ecuador y sus características individuales? En este caso, vamos a tratar del bloque 3, la convivencia, del tema las culturas del Ecuador. En este caso, para octavo año. Aquí voy a compartirles yo el texto para que ustedes puedan visualizar el texto de octavo año. Como pueden ver, título Las culturas del Ecuador, la diversidad de las culturas del Ecuador. Cuando hablamos de diversidad de culturas, por ejemplo, la palabra cultura se usa para muchas cosas. Cuando decimos que una persona tiene cultura cuando actúa con buenos modales y es respetuosa con la gente. En este caso, cuando ustedes, como estudiantes, me tratan a mí como docente y el trato que yo les doy a ustedes como estudiantes. Se está manejando la cultura del respeto, de cómo yo actúo hacia ustedes, mis modales. También tenemos las culturas mestizas, indígenas y negras. Es una expresión de la diversidad cultural de nuestros países, es la ética. Asimismo, tenemos los descendientes de migrantes. Por ejemplo, las personas que migran a otros países. Muchas de las veces las personas más para Estados Europa, España. Entonces, miles de las personas de Ecuador se han ido para estos lugares actualmente, ¿no? También contamos con culturas religionales. En de esto hablamos de que se trata de vestimenta, de lo que tiene que ver la manera de hablar, las costumbres de ellos, manera de cocinar. Entonces, ¿cómo se adapta a esto? También tenemos lo que es las culturas nacionales. En este caso, Ecuador es un país de diversidades, pero también es una cultura nacional desarrollada. Por ejemplo, muchas de las personas valoran o tienen las identificaciones de nuestros símbolos nacionales, ¿no es cierto? Como la bandera, el escudo, el himno. Son formas muy aparecidas que estos valoran sus costumbres. Por ejemplo, en esta cultura nacional hablamos de las mingas, cuando una persona ayuda a otra o se ayudan entre grupos. O también como los monigotes o años viejos que nosotros les decimos y que tiene la cultura que todo 31 de diciembre de cada año se realizan estas costumbres para terminar el año. Como es que dicen la quema del año viejo. O sea, se termina este año y comienza un año nuevo. Entonces, esto ha sido respecto a este tema de las culturas del Ecuador. Lo que ustedes como estudiantes tienen que tener en cuenta. Para ello, como su docente, yo les he preparado una presentación de clase en la cual les voy a dejar de compartir esto para poderles compartir lo que yo les he preparado. También tienen un video donde lo van a visualizar. En este caso, tenemos la presentación de la clase que les da la cordial bienvenida. Está la clase virtual demostrativa según el método de casos, el plan C, que es de manera virtual. La convivencia, las culturas del Ecuador, elaborado por su docente, Dayana Franco. Asimismo, tenemos lo que habla las culturas del Ecuador, a lo que abarca, que están organizadas por la diversidad de culturas, como les dije, ya les mencioné la mestiza, la indígena, las negras, los descendientes de migrantes, las culturas nacionales, culturas religionales. Que esto abarca todo, todas las culturas nacionales que tiene el Ecuador. También hablamos de la diversidad de culturas del Ecuador. En Ecuador, la cultura se entiende como la forma de vida de los diferentes grupos sociales. A lo largo de las historias, las culturas ecuatorianas han interactuado, intercambiado aspectos de su identidad. Como por ejemplo, yo les pongo un ejemplo en sí, en mi persona como su docente, es de que yo soy de costa, pero a mí me gustaría visitar la sierra. No sé si han escuchado mentar Napo,
Mi sueño es visitar Napo, porque muchas de las veces yo veo en las redes sociales que Napo tiene miles de culturas, miles de tradiciones, y a mí me gustaría ir a ver esas experiencias, para que de esta manera yo poderlas compartir con ustedes. O si ustedes tienen familiares que son de otras costumbres, de otras tradiciones, también las pueden, o sea, compartir. Entonces, esto viene a resaltar todo lo que es las culturas nacionales, su diversidad, identidad compartida, o sea, se refiere a todo de esta manera. Los descendientes de migrantes, cuando hablamos de descendientes de migrantes, como ya les expliqué, quiere decir cuando nosotros migramos. Por ejemplo, los migrantes crean comunidades en el extranjero, son que van a hacer nuevas familias, a buscar nuevos trabajos, pero aquí viene promoviendo la cultura ecuatoriana. ¿A través de qué? De la comida, el idioma, la música, las tradiciones religionales, porque allá no van a ser iguales que acá. Por ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos se habla el idioma de inglés. Por ejemplo, acá en el Ecuador nosotros más pronunciamos el español que el inglés. Entonces, como que vamos abordando muchas de esto, de las culturas, vamos a dar conocimientos nuevos en otros países. También tenemos la cultura nacional. Como ustedes pueden ver, la cultura de una nación reside en el corazón y en el alma de su gente. Por ejemplo, yo en el colegio a mí me gustaba harto la danza. La danza era como que un impacto en mi vida. Yo siempre tenía en el corazón el amor por la danza. Entonces, a esto se viene a, a, a reflexionar y ver lo que nosotros como personas podemos entender o podemos hacer. También las culturas religionales, que son que tienen sus propias costumbres, maneras de hablar, cocinar, etcétera. Por ejemplo, los campesinos costeños, por ejemplo, los montubes, tienen una cultura muy características que expresan sus formas de vida, de trabajo, de diversión. Por ejemplo, Manuel Violaja tiene una manera particular en el habla del castellano, sus propias comidas, las festividades, las costumbres. Por ejemplo, nosotros en agosto celebramos la Virgen del Cisne, entonces es una cultura que nosotros estamos haciendo. También tenemos, aquí viene, abarca, ¿cuáles son las culturas del Ecuador y sus características? Cultura mestiza, cultura indígena, cultura negra o afrodescendientes, como a ustedes les parezca mejor, ¿no? Las mestizas, los mestizos constituyen la mayoría de la población ecuatoriana. Los indígenas son las culturas indígenas que conservan rasgos característicos de su pasado, ¿no? También ellos hablan al menos de idiomas indígenas de sus propios pueblos, tienen su forma de vida, de vestir, de costumbres, etcétera. Los afrodescendientes han vivido en Ecuador desde la época colonial y han tenido gran presencia en varias provincias del país. Por ejemplo, Esmeraldas, Imbabura, Guayas, Carchi y Pichincha. Entonces, por ejemplo, la principal de estos es que ellos más se refieren a la música y el deporte. Y entonces es algo significativo, ¿no? También les tengo un video sobre las culturas del Ecuador, que es el siguiente. Entonces, miren, este es un pequeño concepto, un video, que yo también les invito a que ustedes lo visualicen en la plataforma de YouTube, como son las principales culturas del Ecuador, como ustedes pueden encontrarlos. Entonces, este sería todo por esta clase demostrativa, para que ustedes puedan y vean cómo son las culturas del Ecuador. Porque nosotros valoramos estas culturas. Entonces, eso ha sido todo respecto a esta clase demostrativa.
de manera virtual. Para mí ha sido un gusto hablar con ustedes, poder interactuar. Entonces, no me queda más que agradecerles por su tiempo, su comprensión. Se despide con mucho cariño Dayana Zarango, su docente.